Hola, muy buenos días a mis hermanos y amigos que en este domingo 18 de julio, y bueno, aquí estamos una vez más para compartir de la palabra de Dios, llenar nuestros corazones, ¿cierto? Aquellos que están contentos, a veces otros afligidos tal vez, con mucha incertidumbre, distintas situaciones que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Un gusto por ver este programa. Y si les gusta o piensan que a alguien le puede servir, compártanlo también. Vamos a comenzar con una oración en esta mañana, entregando este tiempo al Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de juntarnos. Gracias por la vida, gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros en la semana, Señor, por tu provisión en todas las áreas de nuestra vida. Señor, también te damos gracias porque tú has respondido muchas de nuestras oraciones, ruegos y súplicas, Señor, que te hemos hecho por necesidades que hay en nuestra iglesia y en nuestro entorno, en nuestra familia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendito Dios, al abrir tu palabra hoy día te rogamos que tú nos guíes nuestro corazón, nuestro pensamiento, y enséñanos, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. En verdad el tema de hoy día, debido a que algunas personas me han pedido un poco hablar de la historia, ¿no? La pregunta que me han hecho específicamente es: Pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Es una tremenda pregunta, ¿no? Bueno, yo aquí tengo un montón de hojas, ¿no?, que estuve escribiendo y sacando de libros que yo he leído, etcétera, etcétera, etcétera. Todos están relacionados obviamente con la religión cristiana. Ustedes saben que hay otras religiones. Pero obviamente que tienen cosas muy hermosas y todo lo demás, ¿no? Y hay muchos seguidores de esas religiones, como el islamismo, el budismo, que son muy numerosas. La más numerosa actualmente todavía es el cristianismo alrededor del mundo. Entonces es una pregunta válida, ¿no? Cuando viene gente a nuestra iglesia, a veces me pregunta: Pastor, yo fui a esta iglesia, fui a otra iglesia, y quisiera conversar un poquito en esta mañana justamente de la historia, a grandes rasgos, de lo que es el cristianismo. Y yo quiero invitar a algunos que quieran profundizar en esto. Esto yo lo hice cuando tenía 16, 17 años, ¿no?, de estudiar las religiones comparadas, ¿no? Y obviamente yo tenía influencia cristiana, como vivimos en el mundo occidental cristiano que se llama, pero eso me sirvió para chequear y ver, sopesar lo que yo verdaderamente creía. Ahora, es importante creer, nadie quiere estar, y menos para los que pintamos canas, ¿cierto?, estar en el lugar equivocado. Uno quiere obviamente seguir lo que podríamos llamar la verdad. O sea, ¿importa la verdad? Bueno, hay gente que no le importa, sencillamente, no importa, yo creo lo que creo, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, que son sincretistas, se llama, sincretistas, que yo tomo de esta religión, de la otra religión, y la meto en una juguera y las revuelvo, y eso es lo que creo. Lo otro, que hay algunos que se dicen cristianos, pero creen cosas que no están en la Biblia. Entonces, a veces es muy importante depurar, tal vez, digámoslo así, depurar nuestra propia fe. Déjenme leer algunos pasajes. Fíjense que el Nuevo Testamento fue escrito de Mateo al Apocalipsis dentro del primer siglo de nuestra era. O sea, tiene 2000 años, ¿no? 2000 años de antigüedad. Pero déjenme leer 2000 años atrás lo que pasaba, porque si alguien quiere saber, obviamente, la historia del cristianismo, tiene que leer también, tiene que leer la Biblia, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y especialmente los evangelios. Y después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos encontramos el inicio, llamémosle formal, después que Jesús ascendió a los cielos, de la iglesia o del reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia de Cristo, que la Biblia también lo llama el cuerpo de Cristo. Entonces ha tenido un desarrollo de 2000 años, y aquí está el cristianismo entonces todavía vivo, ¿no? Vivo.
y cambiando vidas también. Pero déjenme leerle lo que se escribió hace 2000 años atrás. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 1. Dice, me asombra, Pablo, este personaje bíblico, le escribió a los hermanos de Gálatas. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. O sea, esto de la distorsión de la verdad con otras creencias, y cuando digo verdad me estoy refiriendo obviamente al cristianismo basado en Cristo, quien dijo, yo soy la verdad y la vida. Y yo estoy partiendo de esa premisa, ¿no? Eso obviamente no nos podría llevar a poder explicar eso, pero nos llevaría varios días. Entonces aquí Pablo le está diciendo, mire, ustedes vinieron a Cristo, pero se están desviando, están metiendo o poniendo otras creencias y la están mezclando con la verdadera verdad que vino a predicar Jesús y que vino a anunciar Jesús, que es el Evangelio. Y cuando digo Evangelio estoy diciendo las buenas noticias. Las buenas noticias entonces que vino a predicar o que se cumplió en Jesucristo. Entonces no es que haya otro Evangelio. O sea, no hay otro evangelio. Eso significa que hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Yo sé que esto suena en el siglo XXI muy poco tolerante, ¿no? Porque cada uno, ustedes han escuchado y seguramente a lo mejor alguno de ustedes cree de esa manera, que todos los caminos llegan al cielo, dice alguno. Bueno, el dicho es todos caminos llegan a Roma. Pero si uno lee la Biblia, verdaderamente esta confusión entre la verdad y otras creencias, otra vez insisto, cuando digo verdad me estoy refiriendo al Evangelio que encontramos en la Biblia, obviamente también nos pueden llevar por un camino equivocado, ¿no? Entonces esto, desde los inicios del cristianismo, ha habido, por distintas razones y el contexto, digamos, de cada época, de las creencias que el hombre siempre busca en el ámbito trascendente, han habido situaciones difíciles, ¿no? Entonces sigue el pasaje, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando la confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ahora, esto ha existido siempre, Entonces, obviamente, todas las religiones o denominaciones, digámoslo así, la religión es la religión cristiana, que fundó Jesús, y de ahí para adelante tenemos 2000 años. Pero claro, ustedes dirán, obviamente, luego aparece en estos 2000 años, son historia. Y la historia del cristianismo, desgraciadamente, también está regada con sangre, ¿no? Ustedes podrán recordar las cruzadas que se desarrollaron por allá en el año 1095 hasta el año casi en el año 1300. Las cruzadas, bueno, no vamos a entrar en eso entonces, pero se los señale, que son como puntos negros dentro de la historia del cristianismo. Ahora, también está, por ejemplo, el caso de la Inquisición. ¿Recuerdan la Inquisición? Y esto nace obviamente con la formación de la Iglesia Católica. Y en esta mañana, cuando yo me refiero a la Iglesia Católica, no quiero ofender a ninguna persona que sea de la Iglesia Católica, ¿no? Simplemente estoy mostrando los hechos históricos. Y la Inquisición, que duró más o menos 350 años, partió por allá en el año 1478 al año 1834. Estoy hablando de la Inquisición española, porque también hubieron otras inquisiciones. Y la Inquisición obviamente era una organización que se hizo con la autorización, el beneplácito del Papa en ese entonces, a objeto de, ellos decían, de resguardar la verdad, el Evangelio puro. ¿Cierto? Ahora, el hecho de que hayan eventos sangrientos, desgraciadamente, en la historia del cristianismo, eso no le quita validez al cristianismo. Es una buena crítica y es real, obviamente. Porque en el nombre de la fe, y eso lo hizo Pablo también, en el nombre de Dios él perseguía a los cristianos, ¿no? Y en el nombre del cristianismo también se ha matado mucha gente, como pasó en el tiempo de las cruzadas.
o también en el tiempo de la Inquisición española me refiero, porque hubo otra Inquisición por ahí en la edad medieval. Entonces, esta pugna, lo que digo es que el hecho de que el Evangelio a veces se distorsione es porque hay una mezcla entre la verdad y algo que es falso o que es mentira. Y ese es el riesgo que ha existido en los 2000 años atrás. Ahora, pero el Evangelio propiamente tal, el Evangelio es puro, ¿no? Aquí lo encontramos en la Biblia. El Evangelio todos lo reconocen, ¿cierto? Que es algo bonito, intelectualmente hablando, pero para mí, por lo menos como cristiano, el Evangelio significa salvación, transformación. Ahora, el hecho de que alguien se diga cristiano y cometa barbaridades no le quita validez, ¿cierto? De que el Evangelio sigue siendo lo que es. El problema no es el Evangelio que nos dejó Jesús, sino es la interpretación a veces o la aplicación mañosa, egoísta, para sacar ciertos dividendos, sacar ganancias incluso. Se tergiversa el Evangelio, pero eso ya no es culpa del Evangelio propiamente tal, es culpa del hombre, del corazón del hombre. Entonces el corazón del hombre, obviamente, su tendencia siempre alejarse de Dios y a ser egoísta, etcétera, 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 ¿cierto? Eso obviamente tiñe naturalmente a los ojos del mundo de lo que es verdaderamente el Evangelio. Pero el Evangelio propiamente tal es maravilloso. Evangelio significa buena noticia. ¿Quién no quiere tener la buena noticia? Entonces tenemos otros, por ejemplo, advertencias también aquí en Marco, por ejemplo, en palabras de Jesús. Cuando Jesús tuvo muchas controversias, ¿no? Cuando Él vino, Él era un hombre religioso y vino también a un mundo religioso, en este caso ahí en Israel, donde habían religiosos que se llamaban los fariseos, por ejemplo, y los saduceos, ¿no? Que eran corrientes también, pero había un gobierno, digámoslo así, teocrático, ¿no? Se mezclaba la política también con la religión. Bueno, aquí está un encuentro de Jesús con los discípulos. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con las manos impuras? ¿Cierto? Aquí hay la religión judía está llena de tradiciones. Entonces, pero Jesús vino a romper un poquito eso y a dar el verdadero sentido al Evangelio. Y obviamente los fariseos estaban muy preocupados de los ritos y de cumplir la ley, ¿cierto? Como diera lugar. Y si no, te condenaban. Sin embargo, Jesús trajo otra ley, ¿no? La ley del amor y de la gracia de Dios. Entonces aquí naturalmente los fariseos le dicen, mira, tus discípulos le dicen, están comiendo con las manos impuras. Este era un rito que ellos tenían. Él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es interesante porque uno tiene el Evangelio, pero uno también le puede agregar, ¿cierto?, a su propia conveniencia las reglas que uno quiere. Y entonces ahí contaminamos el verdadero Evangelio. Y Jesús eso lo dijo aquí en el siglo I, ¿no? En el siglo I. Y rige hasta el día de hoy, porque a través del tiempo también el Evangelio se ha mezclado con cosas que no son de la Biblia. Más adelante Jesús le dice aquí en Marcos capítulo 7, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Entonces, tenemos el Evangelio propiamente tal que lo encontramos en la base en la Biblia, ¿cierto? Eso es lo básico, es lo que es la doctrina cristiana. Pero debemos tener cuidado, porque Jesús también se lo advirtió a los fariseos, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. O sea, vale más lo que yo creo, lo que yo he hecho, a mi conveniencia, desde el punto de vista personal o político, etcétera, económico, yo lo he hecho un evangelio a mi conveniencia. Entonces Jesús le llama la atención. Y eso ha pasado a través del tiempo también. De ahí que tenemos dentro de la historia del cristianismo
Bueno, más adelante el pasaje sigue, por ejemplo, le leo el último para continuar. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Bueno, y ahí sigue el pasaje. Pero obviamente uno a veces, con muy buena intención, puede hacer algo, pero que no está refrendado y no ha pasado naturalmente por lo que es la palabra de Dios. La vida cristiana debe conformarse a lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo encontramos en su palabra. Entonces, hay algunos, en general, las religiones, la religión, digámosle que normalmente se ha dicho oficial, la religión oficial, discúlpenme, la religión oficial, es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ahora, para nosotros, obviamente, para los que somos, normalmente se le llama protestante, no tenemos ningún líder, como en el caso del Papa. Y esto tiene historia, obviamente, ¿no? Porque ustedes saben, la Iglesia Católica nació en un matrimonio con el Imperio Romano, ¿no? Entonces era una mezcla entre asuntos religiosos y también de tipo político. Y ahí por allá en el año 306 comienza el reinado de Constantino, el Imperio Romano, que gobernaba ahí en el oriente y principalmente. Entonces, en algún momento Constantino, según dicen algunos, se convirtió al cristianismo. Algunos dudan de eso, pero ya, ok, por lo menos nominalmente se convirtió. Entonces ahí hubo una unión, digámoslo, una unión, y nace entonces el Imperio Romano. El Imperio Romano dice, la religión oficial va a ser la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? La Iglesia Católica Romana. Ahora, la palabra católico en verdad significa universal, y esa palabra se ha tergiversado, ¿no? Porque yo podría usar la palabra, yo soy cristiano católico, podría decirlo, pero no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica Romana, sino que yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, que es universal. Entonces, y dentro del protestantismo, y eso pasa posteriormente, porque ustedes saben, antes de que se produjera la Reforma, estoy hablando del siglo XVI. O sea, siempre, aun cuando existía una iglesia oficial que era la Iglesia Católica, con sus creencias, con sus ritos, etcétera, 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 ¿cierto? Y con la atribución o autoatribución de que todas las verdades de la Biblia solamente podían ser emitidas por la Iglesia Católica. Ahora, eso nosotros no lo creemos, ¿no? Nosotros creemos que cualquier persona puede tener la Biblia, y si es un hijo de Dios, el Espíritu Santo le ayuda a discernir la verdad. Y eso yo podría contarle muchos ejemplos. Aquí en nuestra propia congregación tenemos gente que no ha estudiado, pero sin embargo lee la Biblia, y cómo entiende bien o interpreta bien, dentro de lo que es toda la Biblia, las verdades que hay en la Biblia para su vida. Y eso es milagroso, eso es porque Dios lo hace. Y eso está prometido también, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará. O sea, yo creo en la intervención de Dios en la vida de un hijo de Dios para ir descubriendo la verdad de la Biblia. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero existen tanto las iglesias evangélicas, cristianas, etcétera, o las iglesias protestantes, como normalmente se le llaman, y la palabra protestante nació justo en el siglo XVI, ¿no? Y nació con una persona que se llama Martín Lutero. Bueno, y ahí está la iglesia protestante, diríamos, o evangélica, o cristiana le llaman algunos, y también la iglesia católica apostólica romana. Y se llama apostólica porque naturalmente la Iglesia Católica, ellos dicen que ellos son los herederos de las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Y dentro de los protestantes también, algunos dicen no, nuestra iglesia es la heredera de lo que predicaron los apóstoles, así que nuestra iglesia es la verdadera. Y ahí está la pelea, ¿no? Bueno, aquí les estoy contando un poco de historia, ¿no? De lo que es historia. Pero llega una crisis, naturalmente, un cisma en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, ustedes pueden ver algún video ahí en YouTube, Martín Lutero entonces, él se levanta y dice, ¿sabe? Él era un sacerdote católico,
él dice, ¿sabe? Yo he estado estudiando la Biblia, resulta que entre lo que estudiamos la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que hacemos, hay una gran diferencia. Y ustedes saben que en esa época incluso se vendía la salvación. Y hemos visto en otros programas que la salvación, aquí Martín Lutero descubre naturalmente en la Biblia de que el Evangelio es por gracia y es por fe. Van a decir, yo no tengo que pagar, ¿no? Y ahí encontramos en Romanos, por ejemplo, cuando él descubre la Biblia, estudiándola, él descubre la verdad. Y uno de los versículos que él comenta en algunos de sus escritos dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Yo no me hago justo por hacer algo, sino por mi fe en el sacrificio de Cristo. Y resulta que la intención de Martín Lutero no era provocar un cisma o un quiebre de la Iglesia Católica. No, él simplemente, ¿cierto?, lo que hizo, de ahí están las 95 tesis que él clavó en Wittenberg, en Alemania, que son las objeciones que él encontraba de las prácticas que tenía la Iglesia Católica y que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Otra de las cosas que debemos decir también es que normalmente la Iglesia Católica, y eso es así, no lo estoy, solamente estoy emitiendo hechos, ¿no? La Iglesia Católica, además de la Biblia, ellos equiparan la Biblia a un montón de prácticas y tradiciones a través de los tiempos. Entonces dice, bueno, las tradiciones también se equiparan a la palabra de Dios. Y para nosotros no. La palabra de Dios simplemente se mantiene sola y lo otro hay que evaluarlo. Hay tradiciones que son muy buenas, pero si una tradición se opone a alguna enseñanza, a alguna verdad de la Biblia, entonces no es bíblica. ¿Me van entendiendo? Bueno, este es un tema apasionante, ¿no? Es un tema apasionante, pero para aquellos que buscan sinceramente, incluso buscar a Dios, es bueno también saber estas cosas. Bueno, podemos poner varios ejemplos, le pongo uno tal vez, ¿no? El bautismo de los niños. Si usted lee toda la Biblia aquí, no va a encontrar el bautismo de los niños. Bueno, y hay razones de tipo teológico, de interpretación teológica, obviamente, que en algún momento la Iglesia Católica los llevó justamente a hacer eso. Y hay otras prácticas más, ¿no? El mismo celibato. Aquí los pastores, yo soy pastor y estoy casado, ¿cierto? Pedro, que la Iglesia Católica para ellos, el primer papa, también estaba casado, ¿no? Bueno, y ahí a través de la historia. Entonces el hombre desgraciadamente le ha ido agregando cosas al mensaje del Evangelio que encontramos en la Biblia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces de ahí la advertencia, por ejemplo, aquí déjeme leerle segunda de Juan. Dice, si alguno los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Aquí, segunda de Juan, en el versículo 10, es muy claro, y hay otros pasajes más. Yo podría leerle, no sé, unos 30 pasajes que hablan justamente de la advertencia sobre la pureza del Evangelio. Y eso es lo que debemos buscar también nosotros, ¿no? Dice, si alguien los visita, ¿no? A ustedes le han tocado la puerta de la casa y le han dicho, nosotros también somos cristianos, y les señalo dos solamente casos, que son denominaciones que se dicen cristianas, pero que personalmente para mí no lo son, que son los testigos de Jehová y los mormones. Ellos pueden decir, sí, nosotros somos cristianos, pero los testigos de Jehová tienen una doctrina distinta respecto de Cristo, de lo que yo creo, de lo que es el cristianismo, y de lo que es el cristianismo, y quién fue Cristo. Para nosotros fue el Hijo de Dios, para los testigos no. Aunque ellos digan que sí, que Él es el Hijo de Dios, pero para ellos es diferente. Por lo tanto, no son mis hermanos. Los respeto, obviamente, y discuto con ellos, aun cuando es una pérdida de tiempo a veces, pero dice, no le den la bienvenida. Entonces, en esto uno debe tener sumo cuidado. Cuando uno cree algo, obviamente no lo debe defender con violencia, ¿no? Pero no le digas bienvenido. Es decir, hay gente que dice, bueno,
Si me habla de Dios, yo le doy la bienvenida y que entre y que me enseñe, etc. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Bueno, en esto en verdad hay mucho que decir. Simplemente lo que quiero poner en su corazón es que hay un desafío en el día de hoy. Si ustedes se fijan, estamos en tiempos muy difíciles en que el mismo cristianismo está bajo ataque, ¿no? Entonces uno debe tener muy claro qué cree sobre Cristo, ¿cierto? Qué cree sobre la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en los programas anteriores? ¿Qué es lo que yo creo? En esto creo, ¿no? Y ahí hablamos durante un buen tiempo sobre lo que la Biblia nos enseña. Y permítanme simplemente, lo que hice hoy día es como un incentivo de que tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado. Y quiero terminar en esta mañana con unas palabras de Jesús que dicen lo siguiente, Mateo capítulo 24. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Recuerden que Jesús aquí ya en el capítulo 24 lo que le está haciendo es que se está despidiendo de sus discípulos porque él sabe que va a Jerusalén, ¿cierto? Y va a ser crucificado para pagar nuestros pecados. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, hubo una destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? El emperador Tito arrasó con Jerusalén, pero también Jesús estaba, algunos señalan de que se estaba refiriendo a su propio cuerpo, que iba a ser muerto, pero también iba a resucitar. Entonces los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida del fin del mundo? Y miren lo que le responde Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. Ahora, ¿quién quiere ser engañado? Nadie, ni tú ni yo. O sea, queremos estar en la verdad. Y otra vez insisto, digamos que la verdad hoy día a veces se mezcla con mentira y es muy difícil discernir si es verdad o no. ¿Me entienden? Por ejemplo, la misma creencia de los testigos de Jehová, de los mormones, que ustedes le pueden decir, no, sí, nosotros somos cristianos, ¿no? Y somos simpáticos, etcétera, etcétera, pero lo que debemos hacer nosotros, debemos ser como los bereanos. Yo siempre digo eso, a ver si lo encuentro rápidamente, pero en el libro de los Hechos hay Pablo, cuando fue a predicar el Evangelio, pasó por Berea, y dice que cuando él predicó ahí en Berea, dice que los hermanos de Berea, no me acuerdo el capítulo del libro de Hechos, dice que después que Pablo les predicaba, ellos iban a las Escrituras y dice que examinaban y estudiaban para ver que lo que les decía Pablo era verdad. Para decir, estudiaban. O sea, no hay que tragárselas, ni siquiera lo que yo estoy diciendo, no hay que tragárselas todas, decimos por ahí, ¿no? No hay que tragárselas todas. Entonces Jesús le dijo, tengan cuidado que nadie los engañe. Ahora, si yo no sé lo que creo, yo puedo ser fácilmente engañado. Entonces, por eso es tan importante. Y esto no es difícil, ¿eh? Porque para ser cristiano se requieren saber algunas ciertas verdades. Después uno estudia, naturalmente, para darle más solidez a nuestra fe y en lo que hemos creído. Le advirtió Jesús, les dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahí está. O sea, muchos pueden proclamar así, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera. Y hoy día, desgraciadamente, se ha hecho hasta un negocio por predicar el Evangelio. Y ustedes en YouTube pueden ver un montón de mercaderes espirituales. Tengan cuidado, tengan cuidado. Pero eso solamente, ¿cierto? Podemos discernirlo si sabemos y estudiamos lo que creemos. Por eso es importante la iglesia, por ejemplo, o juntarse en la semana para estudiar la Biblia, que es lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia. Así, en el día de mañana, si yo escucho algo, sabré si sintoniza o no con lo que yo creo, o con lo que dice la Biblia.
Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. ¿Ya? Aquí le está hablando naturalmente escatológicamente o hablando de los últimos tiempos. Pero él les advierte, dice, mire, en primer lugar, tengan cuidado que nadie los engañe, porque esto de traer un evangelio medio raro, tengan cuidado, mirad que nadie los engañe. Ese es el primer consejo de Jesús a sus discípulos. Y en segundo lugar, que van a pasar muchas cosas en la tierra, antes de que Él venga, guerra, rumores de guerra, pero procuren, dice, no alarmarse. Otra versión de la Biblia dice que no se turbe vuestro corazón, vale decir, si yo tengo, sé verdaderamente lo que tengo en mi corazón y lo que yo he creído, no me voy a turbar, no me voy a inquietar. Él dice, mire, van a pasar muchas cosas alrededor de ustedes, pero ustedes manténganse firmes en lo que ustedes han creído. No sean engañados y no se turbe vuestro corazón. Qué lindo dos consejos que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y que podemos también traerlos hasta el día de hoy. Bueno, en este popurrí de ideas, obviamente lo que quiero en verdad transmitirle es lo hermoso del Evangelio, a pesar de todas las cosas, digamos, que han pasado en la historia del cristianismo, el Evangelio sigue vigente y sigue transformando vidas. Este es el Evangelio, es la buena noticia. Pero tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado de a veces cuando uno se acerca a Dios a través de Jesucristo, uno tiene que poner obviamente todo lo que uno es delante del Señor y pasar la prueba de la blancura a través de la palabra de Dios y hacer ajustes en nuestra vida. Eso es seguir a Jesús. Porque yo no sigo a Jesús y digo, bueno, yo quiero seguir a Jesús, pero sigo haciendo lo mismo y creyendo lo que antes creía y no lo someto a la luz y al escrutinio de la palabra de Dios. Entonces, la reforma que hubo, que fue un cisma en la Iglesia Católica, en verdad también trajo mucha bendición, no solo a la Iglesia Católica, sino a otros hermanos como nosotros, ¿cierto?, que hemos tratado de mantener la pureza del Evangelio desde sus inicios. Y yo no tengo que decir, mira, nosotros predicamos el Evangelio que predicaron, ¿cierto?, los apóstoles allá en el primer siglo, para validar la verdad que yo creo hoy día o para validar la iglesia que yo tengo o que asisto. ¿No? La validez se da hoy día, ¿no? Es simplemente decir, tú crees y tú vives y tú haces de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que la tenemos aquí. Entonces yo no tengo que recurrir al pasado. El pasado es historia simplemente. Y termino con un testimonio personal. En Chile recuerdo haber tenido yo un cargo a nivel nacional con los jóvenes de nuestra iglesia bautista. Y recuerdo que cuando me nombraron presidente, un periodista del lugar ahí me entrevistó. Y él me dijo, don Emilio, ¿usted qué piensa de que todas las iglesias se unieran en una sola? Yo le dije, mira, una idea maravillosa. Yo le dije, ¿y usted estaría si alguna vez de firmar algún documento objeto de que todas las iglesias se unieran? Yo le dije, claro, sería maravilloso, pero no va por ahí el camino para unirnos. Yo le dije, el día en que cada persona busque sinceramente a Dios y busque la dirección de Dios a través de la palabra de Dios, nos vamos a empezar a parecer. Y cuando hablemos, decir, ¿tú crees lo mismo? ¿Tú crees lo mismo? Sí, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo que nos ha ido enseñando. Entonces, el punto de unión no es un documento. Hay algunos que hablan del famoso ecumenismo también, de juntar las iglesias. No, yo no creo en eso. No creo en eso. No. Entonces, yo creo que el punto de unión es someternos a la palabra de Dios. Ahí está el punto. Y en la medida que nos sometamos a la palabra de Dios, obviamente, nos vamos a ir pareciendo, vamos a empezar a hablar el mismo lenguaje. Le he traído esta reflexión simplemente para mostrarles lo que es la historia del cristianismo. Aquí hay libros, por ejemplo, este es un libro muy bueno, que ya creo que está fuera de edición, la Tourette, son 2 tomos. Es uno de los que yo mejor he leído, en verdad. Mire, ya está, aquí está partido, porque tiene muchos años de impresión, ¿no? Está muy, muy bien referenciado, documentado. Son 2 tomos. Este creo que ya no existe, ¿no?
Y hay otros también más modernos. El otro que es de Latourette se llama. Este Pablo Deiros, ¿cierto? Que es un escritor latino. Pablo Deiros, Historia del cristianismo, dice. Historia del cristianismo global. Porque hay otra historia del cristianismo en Latinoamérica, etcétera, en Europa, Asia, etcétera. Y hay otro libro más que lo tengo en Kindle, creo, que es Historia del cristianismo, que también lo sugiero para aquellos que estén interesados en la historia o en el cristianismo, ¿no? Es Historia del cristianismo de Paul Johnson, ¿no? Es un escritor inglés. Me gusta él también porque Latourette y Pablo Deiros son cristianos. Y alguien podría decir, bueno, se supone que si son cristianos van a hablar a favor del cristianismo. Pero entiendo que Paul Johnson, yo creo que tiene raíces cristianas también, pero él lo mira más de lejos. Y él escribió esa Historia del cristianismo, que se lo sugiero también, de Paul Johnson, desde una perspectiva distinta. Es muy bueno el libro también. Y hay un montón. Ustedes pueden entrar en internet y hay Historia del cristianismo y pueden leer, ¿no? Bueno, no basta ese conocimiento. Al final uno debe llevar, bueno, cómo yo aplico toda esta historia y qué es el cristianismo. El cristianismo no es simplemente una oferta más dentro de todo. Para mí es la oferta más excelente. Y discúlpenme algunos, es la única oferta, obviamente, con tantos antecedentes históricos, arqueológicos, etcétera, y de experiencia de aquellos que seguimos a Jesús. Así que yo los invito con todo cariño a que poner nuestra fe en lo que dice la Biblia es el mejor camino, porque es el camino que Jesús dejó cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Impresionante. Impresionante. Eso puede ser la realidad también en tu vida. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Dios, en esta mañana te queremos agradecer porque hemos hablado de algunos pasajes de la Biblia, pero también de lo que ha sido la historia del cristianismo. Esta pincelada, Señor, nos puede mostrar un poco, enseñar también a nuestra propia vida para saber en quién hemos creído o en quién debemos creer. Bendito Dios, yo te pido por la vida de todos aquellos que ven este programa, que mi invitación que es tu invitación, de que se acerquen a Dios a través de Jesús, que es el camino, que no es un camino. Tú eres el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Bendito Dios, obra en la vida, trae bendición a aquellos que doblegan o doblan sus rodillas delante de ti y vienen a ti. Bendito Dios, oro por las necesidades también de todos aquellos que tienen necesidad de todo tipo, Padre amado. Guárdanos en este tiempo y a que podamos mantener nuestra fidelidad, Señor, donde hemos puesto nuestra fe, que es en Cristo Jesús. No en una iglesia, no en un nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús, que vive para siempre. Amén. Amados, un gusto haber estado con ustedes. Este es un tema que a mí me apasionan, todos los temas relacionados con esto, pero yo los invito, ¿no?, a ser buscadores sinceros respecto a su propia fe. Nos vemos la próxima semana. Chao.